Curso de Gestión Empresarial para Autónomos, tema 1. Autónomos y pymes. 1. Autónomos. Definición. Se entiende como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar. De esta definición tenemos que destacar el que la actividad se realice de forma habitual y de que se haga a título lucrativo. Se distingue el trabajador autónomo del trabajador por cuenta ajena en que el autónomo organiza los medios de producción, tiene el poder de organización y además arriesga un capital, mientras que el trabajador por cuenta ajena lo que hace es prestar un servicio a cambio de un salario y seguir las directrices de un tercero. En el segundo párrafo vemos una presunción que hace la ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo si ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, como arrendatario o como usufructuario. Se va a presumir que es trabajador por cuenta propia o autónomo el dueño de un local o el arrendatario o usufructuario del mismo. Pero repetimos, siempre cabe la prueba en contrario. ¿Quién puede ser autónomo? Primero, las personas mayores de edad, lógicamente que tengan la libre disposición de sus bienes. Segundo, los menores de edad sí están emancipados. Y en tercer lugar, los menores de edad no emancipados, se entiende, y los incapacitados, siempre que lo hagan a través de sus representantes legales. El párrafo siguiente es importante porque habla de la responsabilidad del autónomo. Esta es ilimitada. La responsabilidad que tenga por el ejercicio de su actividad es ilimitada y por lo tanto va a responder con todos sus bienes presentes y futuros. Es decir, se distingue el trabajador autónomo o persona física respecto de las sociedades de responsabilidad limitada, en que mientras que el autónomo va a responder con todos sus bienes, en la responsabilidad limitada el socio solamente responde con el capital que haya aportado. Luego es importante a la hora de establecernos como empresarios ver si interesa o si se arriesga mucho en actividades donde haya mucha inversión, el riesgo será obviamente mayor y por lo tanto a lo mejor es bueno plantearse limitando la responsabilidad. Si no hay grandes inversiones, es casi seguro que interese el constituirse como empresario individual o autónomo. Sujetos incluidos en el régimen serían los trabajadores mayores de 18 años que de forma habitual, personal y directa, realicen una actividad económica a título lucrativo. Esto lo vimos en la definición de autónomo, sin sujeción a contrato de trabajo, puesto que si no serían trabajadores por cuenta ajena. Pero también, en segundo lugar, el cónyuge y familiares hasta el segundo grado inclusive, por consanguinidad, afinidad, adopción, etc. Es decir, el cónyuge y los hijos, si colaboran de forma habitual y directa, tendrán la obligación de darse de alta como autónomos. En tercer lugar, los escritores de libros. Se entiende siempre y cuando no estén contratados, que también lo podrían, por cuenta ajena. Siguiente, los trabajadores autónomos extranjeros que residan y ejerzan la actividad en España. Los trabajadores autónomos agrícolas. El siguiente serían los profesionales. Ya hablaremos en actividades económicas de actividades empresariales y actividades profesionales. Los profesionales serán autónomos cuando así lo decidan de acuerdo con su colegio profesional correspondiente, puesto que hay profesionales
que tienen un régimen especial como pueden ser las mutualidades respectivas. Sí quiero aclarar que hay colectivos profesionales donde pueden escoger entre darse de alta como autónomos o cotizar en su mutua correspondiente. La ventaja que tiene estar de alta como autónomo es que se pueden desarrollar todas las actividades que se quieran con una sola cotización. Siguiente serían los socios de sociedades colectivas o comanditarias, los socios trabajadores de cooperativas siempre y cuando opten por este régimen en sus estatutos y por último los comuneros o socios de comunidades de bienes. Aquí hay que decir que si hay 3 comuneros, por ejemplo, en una comunidad de bienes y los 3 desarrollan actividad, esa empresa estará obligada a pagar 3 cuotas de autónomos. Nacimiento y fin de la obligación de cotizar. El trabajador autónomo está obligado a cotizar desde el primer día del mes en que inicia su actividad y la obligación subsiste mientras el trabajador desarrolle su actividad, incluso cuando esté de baja por incapacidad temporal, riesgo de embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, etc. La obligación terminará el último día del mes en que se desarrolle la actividad. Es decir, si nos damos de alta el 29 de mes, tendremos que pagar el mes completo. Y si nos damos de baja el día 2, tendremos que pagar el mes completo. Por lo tanto, hay que adecuar las altas y las bajas a las necesidades para ahorrar dinero en cotizaciones. También es importante aclarar que hay un plazo de 6 días para comunicar el cese. Si no, es posible que la Tesorería de la Seguridad Social nos reclame y además tardará varios meses en detectar la falta de ingreso de cuotas y nos va a reclamar unos cuantos meses. Otra cosa que quiero aclarar es que el autónomo, además de pagar las cuotas, tiene que desarrollar actividad. Si la Tesorería de la Seguridad Social detecta que el autónomo, aunque haya pagado las cuotas, no ha desarrollado actividad, podría anular las cotizaciones, devolver los importes y esto conllevaría a lo mejor la denegación de una prestación como pueda ser una pensión. Así que no solo cotizar, sino también desarrollar una actividad autónoma. Para acabar esta parte del tema hablaremos de la cuota y de la base de cotización. Yo voy a resumir lo que suele ser lo más habitual, que es en cuota pagar la cuota mínima, que para el 2012 está en torno a los 250 euros y eso se corresponde con una base de cotización mínima que estaría en torno a los 850 euros. La base de cotización máxima está en torno a los 3.200 euros. Lógicamente, si la empresa se puede permitir el hecho de pagar una cuota más alta, pues eso que se va a llevar el empresario en cotizaciones para generar mayores derechos en el futuro, tanto de incapacidad laboral o sobre todo en jubilación. La segunda parte del tema se refiere a las pymes. Pymes es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Hoy en día sería mejor hablar de MIPYME, que sería el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. Para distinguir unas de otras, vamos a ver el cuadro siguiente, que es una recomendación de la Comisión Europea para diferenciar unas y otras a partir del año 2003. Vemos en el cuadro que hay 3 parámetros distintos, que sería el número de trabajadores, la cifra de negocio. La cifra de negocio viene a coincidir generalmente con el volumen de ventas y el balance se refiere al volumen de activo de balance. Entonces, bastará que se cumplan 2 de los 3 parámetros para encuadrar una empresa como mediana, pequeña o micro. Si superaran los parámetros de la mediana, estaríamos hablando de una gran empresa. En el caso de las medianas, el número de trabajadores debe ser inferior a 250.
La cifra de negocios no puede superar los 50 millones de euros y el activo de balance no puede superar los 43 millones de euros. Repito, deben de cumplir 2 de los 3. Podían exceder uno de esos 3 y seguir siendo consideradas como medianas. En cuanto a la pequeña empresa, el número de trabajadores debe ser inferior a 50. La cifra de negocios no debe superar los 10 millones de euros y el activo del balance tampoco puede superar los 10 millones de euros. Por último, para las microempresas los parámetros serían los siguientes: número de trabajadores inferior a 10, cifra de negocio que no supere los 2 millones de euros y el activo del balance que no supere los 2 millones de euros. ¿Qué diferencia puede haber entre que una empresa sea considerada pyme o no? Pues normalmente son beneficios de tipo fiscal. Tienen a lo mejor una fiscalidad más reducida o algunos componentes o parámetros de la fiscalidad tienen un tratamiento singular. Los términos autónomos y pymes no se excluyen entre sí, puesto que un autónomo, persona física, empresario, puede ser una microempresa, una pequeña, una mediana e incluso una gran empresa, si sus parámetros entran dentro de lo que hemos visto en el cuadro anterior. Ya digo que las legislaciones de los países suelen clasificar en uno u otro tipo siempre y cuando cumplan 2 de los 3 requisitos. Y por último, decir que el tejido empresarial español está formado fundamentalmente por microempresas y además el futuro próximo nos va a llevar a un aumento de esta opción. Un porcentaje muy alto de los españoles serán autónomos, sobre todo microempresas y profesionales, que van a prestar servicios, van a trabajar para grandes empresas. También hay otra clasificación de actividades económicas que es la relativa a los epígrafes fiscales del IAE, el impuesto de actividades económicas, que es un tema que veremos más adelante.